Yo soy Camille Gutiérrez, soy parte del colectivo de Arte La Vitrina. Este es mi tercer año como parte del colectivo. ¿Cómo llegas a la danza? Bueno, yo llegué a la danza porque vengo de una familia que trabaja en la danza. Mi mamá es bailarina, es Peggy Cruz, y ha sido formadora de muchos bailarines aquí en Chile, en la Universidad de Chile, en el Humanismo Cristiano también, en Espiral. Entonces, como inevitablemente desde una formación desde muy pequeña, tuve siempre en mi vida la danza acompañándome, y más grande tomé la decisión de seguir también ese mismo camino, de dedicarme profesionalmente a la danza. ¿Qué es y cómo llegas al colectivo Coinspirantes? A Coinspirantes es un proyecto que nace el 2015, si no me equivoco. Me convoca Loreto Caviedes junto a Camila Rojas a un proyecto que se llamaba Zenit, que investigaba la temática del archivo en una obra de danza, y desde ese momento empezamos a investigar sobre el archivo y a generar ciertas piezas escénicas, y luego de unos años este proyecto se tornó colectivo. Comenzamos a investigar, a cambiar la temática de investigación, y nos metimos en el tema del espectador y la obra, pensando como metodologías para generar una obra participativa en danza. Y cuando nace esa línea de pensamiento se incorpora a este equipo distintas personas como de otras disciplinas. Entre ellas está Diane, que también es compañera acá actualmente en Vitrina, Loreto Caviedes, la Camila Rojas, Kinética en lo sonoro. También ha trabajado diversas personas con nosotras, por eso también el nombre Coinspirantes, porque coinspiramos con otras compañeras de distintas disciplinas. Y así un poco nació, como de una necesidad de generar colectividad interdisciplinar para pensar ciertas cosas de la puesta en escena. Nuestra última obra fue Ecos del Futuro, que es como el resultado de un largo proceso de investigación en torno a las metodologías para generar una obra de danza participativa, que es diferente a generar una obra de danza tal vez más desde el teatro, o como pensamos cuáles son esas estrategias específicamente desde el cuerpo, ¿sí? Desde la distancia de los cuerpos, la rítmica, el movimiento en el espacio, pensándolo desde la perspectiva de la danza, pero incorporando herramientas interdisciplinares. Dentro de este colectivo tú también eres directora, codirectora. Codirectora, sí. Y cuéntame, ¿cómo es el proceso de creación cuando van a realizar una obra? Bueno, nuestra obra colectiva fue esta última pieza y fue un gran desafío porque éramos 5 en ese momento o más, capaz que 7 personas pensando en la obra, y era muy complejo porque son muchas voces y muchas cabezas creando, entonces hay algo como del formato asambleístico que ayuda también a como ordenar las informaciones, ¿sí? Pero sí, son procesos que se hacen más largos. Capaz que si el proceso hubiese sido dirigido solo por una persona, las decisiones son mucho más ágiles, pero el proceso en sí, a pesar de ser más lento, tiene esta riqueza de contener diversas perspectivas, ¿sí? Como de diversas maneras de pensar en una sola pieza escénica. Sí, fue un proceso súper lento versus otros, pero muy enriquecedor, porque es un proceso que tuvo bastante debate, bastante construcción y deconstrucción de ideas. Entonces también genera como una disposición a estar constantemente a la escucha de que las cosas vayan cambiándose, que se modifiquen en relación a lo colectivo. Sí. ¿Y cuándo llegas a Espacio Vitrina? ¿Cómo lo conoces? Espacio Vitrina lo conocí más desde el área de las jams y de los encuentros de contacto e improvisación.
como que habitaba más este espacio desde los seminarios que ofrecían. Se hizo, creo, un par de veces el Encuentro Nacional de Contacto e Improvisación. Es un espacio que siempre ha abierto jams, entonces también desde ahí me convoqué y de ahí empecé a entrar un poco, a habitarlo más, hasta que me invitaron a ser parte del colectivo. ¿Y te acuerdas cuál fue la primera jam que tomaste acá? Ay, no me acuerdo, fue hace tiempo. No me acuerdo. ¿O algún seminario, algo que te haya marcado igual? Un seminario. Sí, o sea, yo creo que varios seminarios, porque bueno, en este espacio siempre han habido como seminarios que me han llamado la atención porque son como desde la exploración, que son los que me interesan a mí, de improvisación o como de espacios para pensar la danza. Y yo creo que varios han sido significativos. Ahora que me acuerde, no recuerdo si uno en específico. Igual yo sé que junto con Javiera tienen algo que se llama Campos de Presencia. Sí. Cuéntame qué es, de qué se trata, cómo nace. Mira, Campos de Presencia nace de un interés común que tenemos ahí con Javiera, que es son las prácticas de improvisación en danza, y dentro de esas prácticas de improvisación en danza se encuentra el contacto de improvisación y nuestras prácticas personales que ella realiza y yo realizo de artes marciales. Y nace del interés de como encontrar puntos comunes entre áreas que pueden ser como que vienen de otros lugares, vienen de lugares muy diferentes, pero que nosotras encontramos que en ese lugar común hay algo de una búsqueda de un estado de la presencia que se generan con las maneras de practicar y adentrarse tanto en la improvisación como en las prácticas marciales orientales que nosotras ya llevamos un tiempo realizando. Entonces nos juntamos a crear este proyecto, que en una primera etapa fue convocar también otras personas que realizaran prácticas marciales y que se dedicaran a la improvisación, a las prácticas somáticas, y realizamos una serie de laboratorios, experimentos, para ir nombrando aquello que nos habilitaba para estar en un estado de escucha, atención, presencia, y que es como el lugar que nos parece donde se abre el campo de la improvisación, que es como el terreno fértil para que ocurra y se abra la improvisación. ¿Siempre quisiste como incorporar las artes marciales a las prácticas o fue algo que nació como a medida que ibas aprendiendo y viendo como más esta disciplina? O sea, siempre han estado por lo mismo, muy conectadas para mí, porque para mí mis prácticas que realizo, mis prácticas marciales con las prácticas de la danza, para mí a veces hasta se me confunden, ¿sí? Porque entreno una cosa y eso que estoy entrenando en una disciplina finalmente me está ayudando a la otra. Entreno desde la improvisación y lo mismo me ayuda a la alerta para una práctica más marcial. A veces siempre se me han mezclado de algún modo, aunque yo no lo intencione, ¿sí? Pero sí es un interés muy personal como entrenarlas y estudiarlas, también sus posibilidades de integrarse, mezclarse o como nutrirse una de la otra. Es como un interés que tengo muy así particular. Bueno, igual acá dentro de Vitrina como que todos presentan algún taller, tienen algo que realizan, y en tu caso es sintonizar vitalidades. Cuéntame, ¿qué es? ¿Cómo nace? ¿De qué se trata? Bueno, sintonizar vitalidades es un poco eso, es como ese espacio que a mí me gusta mucho, que es el encontrar como una práctica habilita a la otra. Esta práctica marcial que es la que yo entreno, que es el Tai Chi Chuan, con la improvisación en movimiento o la improvisación en danza. Y en este sintonizar vitalidades también lo dice el nombre, que es como propiciar también como el estado de vitalidad desde principio, desde la respiración, desde la percepción y como desde lo más, podríamos decir, como lo más suave o más yin, que sería como para las culturas orientales, algo como
que podría ser una manifestación más potente o más explícita de las fuerzas. Y ahí estamos como haciendo como tipo laboratorios en este taller de ir practicando ciertas estructuras de Tai Chi Chuan, llevándolas hacia sus potencias de movimiento, hacia la apertura de la impro, ¿sí? Sí, ahí estamos probando, llevamos como este sería nuestro tercer mes en Espacio Vitrina. Y hoy en día, para ti, ¿qué es la danza? ¿Cómo la podrías definir? Ay, la danza. Sí, como que, bueno, para mí la danza tiene que ver como con un estudio de las posibilidades de la corporalidad, como entendiendo una corporalidad no como solo la materia de la corporalidad, sino que la corporalidad y sus percepciones, la corporalidad y sus sensaciones como más invisibles, las mecánicas corporales, desde ahí las posibilidades de encuentro con otros cuerpos también. Y como que para mí la danza es como todo ese espectro, desde lo que no vemos que ocurre en el cuerpo hasta las comunidades de los cuerpos danzando juntos. Y ya para finalizar, ¿qué planes tienes para 2026, tanto como en ámbito personal, como en vitrina? Hay tanta proyección, esa es la pregunta que... Sí, es difícil proyectarse últimamente, yo creo, como en este oficio, pero sí, yo creo que el otro año, bueno, creo que voy a seguir en este espacio, en Espacio Vitrina, con los proyectos del colectivo, con las clases, y pretendo también activar algunos procesos creativos, ojalá ahí como con los colectivos que estoy más por fuera. Eso sí, también espero. Todo depende también de los fondos concursables. Sí, y seguir también con las búsquedas personales, como con este proyecto de campos de presencia. Espero también darle un poquito más de continuidad el próximo año. Sí, eso sería lo único que podría decir de proyección.